padre jugaba fútbol y al final el verlo todos los días jugar a él, todo el día estar con una pelota, pues al final a uno le gusta y bueno, pues disfrutando al final con él y poder hacer cosas con el fútbol. Bueno, recuerdo, bueno, campo de la DAM es como para no recordarlo, la verdad que era un campo pequeñito, de tierra, los compañeros, el compañero que recuerdo al final es Peña, que también hizo carrera como futbolista, que jugó conmigo también luego en el Barcelona y bueno, el empezar ahí, que era él vivía ahí justo al lado del campo, el empezar ahí tan pequeñito en el fútbol, sabiendo que era un club pues grande, porque al final siempre está el Barça, el Español y la DAM siempre compitiendo al máximo nivel contra los equipos grandes, pues el poder estar ahí pues súper ilusionado, con muchas ganas y bueno, que al final de pequeñito no te das cuenta, pero cuando te haces mayor ves la importancia que ha tenido el empezar ahí. Sí, en cadetes, en cadete A hicimos un buen año, yo creo que fue un grandísimo año porque quedamos segundos en la liga y bueno, fuimos al campeonato de Cataluña, el campeonato de Cataluña lo ganamos, que eliminamos al Español y la Ferran Martorell fue el que tuvimos en esa final, la ganamos y de ahí nos fuimos al Campeonato de España, que eran dos fases, primero la primera que era una preliminar para poder entrar en el Campeonato de España, también lo conseguimos y pudimos entrar al Campeonato de España porque al final la DAM, no sé si recuerdo que se hubiera vuelto a hacer el poder estar en un campeonato así contra los grandes clubes. Fue bonito no solo para nosotros, para el club, para las familias. Fue un año que bueno, que creo que nos juntamos muy buenos jugadores, que al final pudimos hacer un gran año y yo la verdad que disfruté muchísimo ese año. Bueno, ha cambiado, al final yo en la época que estaba, pues bueno, era un club pues normal y yo creo que ahora mismo en estos últimos años cada día ha ido evolucionando y creo que es un club profesional, aunque no se vea como tal, como otros clubes que lo puedan hacer. Yo creo que el club ha crecido muchísimo, están cada vez trayendo gente, pues yo creo que intentando que el club crezca más y ya se está viendo que en estos años pues al final la DAM compite al máximo contra otros grandes clubes, que no tiene nada que reprochar, o sea que al final creo que compite al máximo y los otros clubes al final se tienen que esforzar muchísimo para poder ganarnos. El hacer una temporada como esta no es fácil, al final con los años la gente verá como diciendo, hostia, la DAM ha hecho una buena temporada, pero no es que ha sido una buena temporada, al final es como tú dices, hemos hecho 23 partidos sin perder, hemos competido contra clubes de primera división, al final tienen grandes jugadores y nosotros el trabajo diario, cada día, al final el poder competir al máximo nivel es gracias a los chicos, al final los chicos han creído en nuestro trabajo, nosotros al final damos el máximo para que ellos lo corroboren en el campo y orgulloso de ellos por haber competido tan bien este año y el haber conseguido el segundo es súper complicado y bueno, pues muy feliz de haber hecho una gran temporada. Yo no pensaba que íbamos a perder, la verdad que yo ya trabajaba el día a día, que sabía que algún día pues podías perder, porque al final no es fácil el poder siempre ganar o empatar, pero yo me lo tomaba pues cada semana con mi cuerpo técnico, el trabajar al máximo y poder conseguir 3 puntos, que si no se podía pues un empate también es bueno, pero bueno, sabíamos que un día u otro pues podía ocurrir el perder, pero bueno, no estaba al caso de que pudiera ser, bueno, esta semana no, o sea, yo esta semana pues intentaba que pudiéramos ganar otra vez o no perder para seguir estando al mismo nivel. Yo creo que cuando sales a ver qué pasa en el campo no creo que sea bueno. Yo creo que ahí, bueno, se ve
al máximo nivel, al final cuando tú sales y no sales a ganar, intentas, hostia, a ver qué pasa, pues al final en cualquier momento u otro el equipo contrario te mete atrás, te empieza a avasallar y al final las cosas no te salen, te ponen más nervioso. Yo creo que al final, siempre que se puede, que al final luego puedes perder igual, pero para mí es mucho más importante ir a ganar, ir a por el contrario, que no estar atrás a ver qué pasa, porque a lo mejor seguramente el resultado sea negativo. En la Copa es súper difícil, porque al final es solo una vuelta y el estar entre los 4 o 5 primeros es muy difícil, pero bueno, nosotros para eso preparamos muy bien la pretemporada, para llegar al máximo nivel en los primeros 15 partidos, ir a tope y bueno, pues los 3 años, yo creo que bueno, cuando empiezas siempre dices, hostia, este año va a ser muy complicado el clasificarte, pero bueno, al final el trabajo que hacemos con los chicos que bueno, saben que hay posibilidades de poder entrar y lo damos todo, no solo nosotros, sino también los chicos, que el poder conseguir la Copa del Rey, que ya de cuántos años lleva el club y solo se han conseguido 6 veces, pues no es nada fácil y bueno, pues felices, encantados de poder estar ahí, pero bueno, que cada año sabemos que va a ser mucho más complicado el poder clasificarse. Cuando yo ya era jugador de la DAM, lo bonito era que el club, bueno, que hubiera tenido algo así y que crezca como ha crecido, y el poder estar el primer año aquí en el club que yo empecé a jugar a fútbol, pues, y poder clasificarnos para la Copa, pues más no se puede pedir. Al final yo creo que ha sido un buen año, creo que la gente muy feliz y yo encantado y feliz por haber conseguido una cosa que al ser el primer año de la Ciudad Deportiva podamos estar que hayamos estado en la Copa del Rey y habíamos hecho un grandísimo año. Al principio, cuando eres futbolista, no piensas en ser entrenador. Bueno, yo no lo pensaba, pero bueno, en los últimos años de jugador sí que es verdad que me fijaba más en los entrenadores, en el trabajo que hacían, en el día a día, en las preparaciones de partido, y sí que es verdad que me atraía mucho. Y bueno, por eso al final decidí sacarme el carnet, intentar ser entrenador, que no es fácil porque hay muchísima gente que quiere ser entrenador y no es nada fácil, pero bueno, con muchísimas ganas, muchísima ilusión el trabajar día a día para conseguir estos resultados que estamos consiguiendo este año y seguir creciendo como entrenador, como lo hice como futbolista. Bueno, he ido cogiendo cosas de muchos, porque al final los últimos años estuve en el Español y bueno, tuve a Quique y a Rubi, que eran dos estilos diferentes y me gustaron pues unas cosas de uno y otras cosas de otro. Al final he ido cogiendo y anteriormente pues también Aguirre, Víctor Fernández, bueno, con muchos entrenadores que he ido teniendo, con Pochettino, que al final cada uno tiene su estilo, su manera de trabajar, su manera de ver el fútbol de una manera o de otra. Al final pues ir viendo de cada entrenador, viendo cosas como han trabajado y bueno, pues intentar ser yo y ver las cosas como una las ve y intentar crecer como entrenador, pues habiendo visto entrenadores que han hecho las cosas bien y bueno, pues que siguen haciéndolo. Yo, después de cómo estaba yendo la temporada con el Español, que estábamos abajo en descenso, vino Aguirre y supo gestionar el vestuario, le cambió, bueno, la mentalidad y bueno, no solo con nosotros, se ha visto que en otros equipos que también ha ido, pues ha sabido sacarle el máximo partido a todos los jugadores y bueno, la gestión de vestuario para mí ha sido muy buena y la verdad que bueno, que al final me marcó mucho, porque al final gestionar un vestuario no es fácil, porque son muchos jugadores, cada uno tiene su pensamiento, muchos caracteres, al final no es fácil, pero bueno, intentar sacar lo mejor de cada uno y bueno, pues me marcó mucho porque al final sacó lo mejor de todos nosotros. Intento trasladar siempre todo el trabajo aquí, en casa sí que hago cosas, pero bueno, intento no desconectar, pero que va, es imposible. Al final
Cuando un entreno no ha salido bien, pues me voy a casa pensando en cómo han sido las cosas, el poder cambiar. También en los partidos al final no es fácil, porque al final son muchas más horas. El ser entrenador, tienes que estar pendiente de cómo van los entrenos, de que todo el mundo esté en perfectas condiciones, que puedan, al final sacarle partido a todos los jugadores, también pensar en los entrenos para hacerlos para el partido del fin de semana. O sea, son muchas cosas y bueno, pues también intento ser cercano con los jugadores, también pues bueno, tener ese espacio con ellos. No me gusta meterme en nada con ellos, pero bueno, ser uno más, pero bueno, tener cada uno su relación y bueno, yo la verdad que intento ser muy cercano con el jugador. Tienes que ayudarles, porque estás en ese momento de que muchos pueden dar el salto y pueden llegar, otros se cree que a lo mejor van a ser futbolistas, no lo son, otros que no, que se creen que no y sí pueden serlos. Pues bueno, intentar ayudarlos. Al final el ser joven, piensas de una manera, a veces te cuesta escuchar, te explican las cosas, a veces no las entiendes, porque a mí también me ha pasado. Intentar ayudarlos. Al final yo estoy aquí para ayudarlos, intentar que sean muchísimo mejor de cómo empezaron conmigo y que vean que nadie ni nadie les puede quitar un sueño de ser futbolistas. Al final yo voy a dar el máximo, lo he dado y lo seguiré dando, para que todo el que pase por mis manos pues puedan crecer como futbolistas y ojalá podamos ver a muchos que estén en el máximo nivel y bueno, orgullosos de que hayan llegado hasta ahí. Para mí es muy importante no solo yo, o sea, al final Pablo, Ramón, Alex, también está Andrés. Al final entre todos hacemos un gran equipo, que cada uno pues tiene su rol y cada uno pues intentar dar su granito de arena para que esto vaya mejor. Al final no puede ser que una persona pueda llevar un equipo, pueda tener todo controlado. Me gusta al final escuchar, consensuar en las cosas y entre todos los que estamos, la verdad que nos está yendo bien y espero que podamos seguir de esta manera y podamos conseguir muchas mejores cosas. Yo he vivido pues, en muchos aspectos a nivel futbolístico, pero bueno, ellos también tienen que pasar por eso. Al final tienen que ver que cuando den el salto de aquí a otro lado, a lo mejor el fútbol es totalmente diferente, porque no van a ir todos a buenos clubes, ojalá que sí, pero bueno, tienen que ver que a lo mejor hay momentos que no juegan, pues dar un plus más para que al final puedan confiar en ti para que puedas jugar. Y no es fácil, al final nosotros intentamos, no solo yo, sino todo el cuerpo técnico, también darles ese feedback para que vean que el año que viene pues será diferente y que también pueden hacer cosas buenas fuera de aquí. Sí que es fútbol base, pero nosotros al final estamos compitiendo al máximo nivel contra todos. O sea que yo intento formarlos, pero los intento formar porque ya están en el último escalón para que puedan ser profesionales. O sea que ellos saben dónde están, saben que no va a ser nada fácil el poder dar ese paso, pero el poder convencerles de que entrenando, exigiéndose y dando todo al final pueden ser profesionales. O sea, no es fácil. Yo lo intento, pues bueno, porque estamos en fútbol base, intentan formarlos, pero que han tenido muchos años de formación, pero al final intentar también formarlos como profesionales o intentar hacerlo para que sean futbolistas, porque muchos se cree que pueden llegar, que puede ser, o sea, al final el poder llegar al máximo nivel, bueno, están a un paso porque están compitiendo contra gente muy buena y lo están haciendo muy bien, pero también el tener cerquita a la familia que te pueda echar una manita. Yo he tenido suerte que al final tengo a la familia que siempre ha estado, bueno, encima mío, ayudarme. Pues el tener a tu familia, a la gente que te rodea,
que te puedan dar eso para que si algún momento pues no te sale, pues que te puedan dar ese empujito, ese empujón para intentar conseguirlo. Pero lo máximo es estar, pero disfrutarlo. Porque al final, si no disfrutas lo que estás haciendo, no lo disfrutas. O sea, no estás jugando a fútbol, tienes que ir porque tienes que ir y no. Al final que lo disfrutes, que compitas, pero disfrutando al máximo, que el fútbol es muy bonito y hay que disfrutarlo cada día. Ojalá pues que pudiera ser como ha sido el futbolista. La verdad que me encantaría, que sé que es súper complicado y difícil el poder ser entrenador profesional, pero bueno, la ilusión y las ganas no me las va a quitar nadie y estoy con muchas ganas de poder conseguirlo y ojalá de aquí otros muchos años podamos estar hablando de que, que he podido tener una carrera como entrenador y que sea en el máximo nivel.